Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en el mundo del espectáculo turco, y créanme, es una historia que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en la televisión y el cine, y vamos a revelar esa verdad oculta, ese detalle impactante que pocos conocen o que quizás han estado pasando por alto. Prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy podría cambiar la forma en que ven a estos dos ídolos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante revelación, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y fascinante como este. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo debajo del vídeo. Dicho esto, vamos a empezar esta increíble aventura. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, ¿quiénes no los conocen? Son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, famosos mundialmente por su talento actoral, su carisma arrollador y por supuesto por esa química que nos conquistó a todos en producciones como Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países. Sus carreras han estado marcadas por éxitos rotundos, galardones y una legión de admiradores que los siguen a cada paso. Pero como suele suceder con las figuras públicas de este calibre, detrás de la fachada de perfección y éxito siempre hay historias, matices y sí, verdades ocultas. Y hoy vamos a enfocarnos en una que particularmente ha generado mucho revuelo y admiración. Todos recordamos la época de Kara Sevda, esa telenovela que se convirtió en un fenómeno global. La relación entre Kemal y Nihan, interpretados magistralmente por Burak y Neslihan, traspasó la pantalla. La audiencia se enamoró perdidamente de su conexión, de esa intensidad que transmitían en cada escena. Y es precisamente en este punto donde comienza nuestra historia. Si bien ambos son profesionales consumados y han trabajado juntos de manera impecable, el verdadero impacto y la verdad oculta que vamos a desvelar hoy no se trata de un romance fuera de cámaras, como muchos podrían pensar. La realidad es mucho más profunda y fascinante y tiene que ver con cómo ambos abordaron sus roles y sobre todo, cómo su colaboración creó un estándar, un antes y un después en la interpretación de parejas protagónicas en las producciones turcas. La verdad oculta, o al menos el aspecto poco explorado, es la profundidad del entendimiento y la empatía que Burak y Neslihan lograron cultivar entre ellos para dar vida a personajes tan complejos y emocionalmente demandantes como Kemal y Nihan. No se trata solo de memorizar diálogos o de seguir indicaciones de dirección. Hablamos de una conexión actoral que se construye con el tiempo, con la confianza y con una comprensión mutua de las motivaciones y los miedos de sus personajes. Y aquí es donde reside el impacto. Ellos no solo actuaron como Kemal y Nihan, sino que se convirtieron en ellos, de una manera que pocas parejas de actores logran. Pensemos en la cantidad de escenas cargadas de drama, de amor apasionado, de momentos de profunda tristeza y de sacrificio que tuvieron que interpretar. Para hacer que esas emociones fueran creíbles para millones de espectadores en todo el mundo, se requería algo más que talento individual. Se necesitaba una sincronización, una comunicación no verbal, una disposición a entregarse completamente al personaje y al compañero de escena. Y eso es lo que Burak y Neslihan demostraron con creces. La verdad impactante es que su éxito no fue una casualidad. Fue el resultado de un trabajo arduo, de una dedicación excepcional y, lo más importante, de una sinergia actoral que pocas veces se ve. Se dice que para que una pareja en pantalla funcione tan bien, debe haber una especie de magia entre los actores. Pero en el caso de Burak y Neslihan, esa magia era una combinación de profesionalismo puro, una química genuina en la actuación y una capacidad para entenderse y apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles de la interpretación. Se cuenta, y esto es parte de la verdad oculta que quiero compartir, que durante las largas horas de rodaje, especialmente en las escenas más desgarradoras, la empatía entre ellos era palpable. No necesitaban muchas palabras para comunicarse. Un gesto, una mirada, una ligera inclinación de cabeza era suficiente para que el otro supiera qué necesitaba o cómo reaccionaría. Esta comunicación no verbal, este entendimiento intuitivo, es lo que elevó su actuación a un nivel superior. Por ejemplo, en las escenas donde Kemal sufre por Nihan o viceversa, la intensidad que transmitían no era solo actuación, era la manifestación de un entendimiento profundo de la vulnerabilidad del otro personaje. Ellos se permitieron ser vulnerables el uno ante el otro en el set, y eso se tradujo en la pantalla de una manera que impactó a todos. No se trata solo de que ellos se vieran bien juntos, se trata de que lograron vender una historia de amor y desamor tan real, tan cruda, que resonó con la audiencia a nivel emocional.
Otro punto crucial de esta verdad oculta es la disciplina y el respeto mutuo que demostraron. A pesar de la presión de ser estrellas mundiales y de las especulaciones constantes, mantuvieron un profesionalismo ejemplar. Nunca se les vio involucrados en dramas de set o en conflictos públicos. Al contrario, sus interacciones en entrevistas y eventos siempre fueron cordiales y respetuosas. Esto, aunque parezca secundario, es fundamental para crear un ambiente de trabajo propicio para la excelencia actoral. Cuando los actores se respetan y se apoyan, pueden superar cualquier obstáculo y dar lo mejor de sí mismos. La verdad oculta, en este sentido, es que su profesionalismo y su capacidad para crear un vínculo de trabajo sólido fueron tan importantes como su talento individual para el éxito de Kara-Sebda. Si uno de ellos hubiera tenido una actitud poco profesional o una falta de conexión, la química en pantalla se habría visto seriamente afectada, y la historia no habría tenido el mismo impacto. Además, es interesante observar cómo este entendimiento mutuo se extendió más allá de las escenas dramáticas. Incluso en los momentos de mayor felicidad o tensión romántica, la sutileza con la que manejaban las emociones era increíble. No caían en el estereotipos de parejas de telenovela. Había una autenticidad en sus expresiones, una delicadeza en sus gestos que los hacía únicos. La verdad impactante es que mientras muchos se centraban en su belleza o en la intensidad de sus miradas, la verdadera magia estaba en la profunda comprensión del viaje emocional de sus personajes y en su habilidad para reflejarlo en cada interacción. Ellos se convirtieron en el espejo de las aspiraciones y los sufrimientos de sus personajes, permitiendo que la audiencia se identificara con ellos en un nivel muy íntimo. Y esta capacidad de conectarse a un nivel tan profundo en la actuación es algo que no se aprende en las escuelas de actuación, se cultiva. Se cultiva con la experiencia, con la vulnerabilidad, con la confianza y con una dedicación inquebrantable a la narrativa que se está contando. Burak y Neslihan demostraron tener todas estas cualidades en abundancia durante su tiempo juntos en Kara-Sebda. La revelación de esta verdad oculta nos invita a apreciar a estos dos actores no solo por su fama o por su atractivo, sino por la maestría actoral que desplegaron, por la inteligencia emocional que pusieron en cada escena y por la forma en que, a través de su colaboración, crearon un hito en la historia de las producciones turcas. Su legado en Kara-Sebda no es solo el éxito de la serie, sino el ejemplo de cómo dos actores pueden unirse para crear algo verdaderamente excepcional, algo que trasciende la pantalla y se queda grabado en la memoria del público. Es importante recordar que si bien la especulación sobre su relación personal siempre estuvo presente, la verdadera conexión oculta y el factor impactante reside en su profunda y profesional relación laboral que les permitió dar vida a personajes inolvidables de una manera que muy pocos logran. Ellos nos demostraron que la química en pantalla no siempre es un asunto personal, sino una poderosa herramienta profesional cuando se maneja con talento, respeto y una comprensión mutua de los objetivos artísticos. Así que la próxima vez que vean Kara-Sebda, o cualquier otra producción en la que hayan participado, recuerden esta verdad oculta. No solo estarán viendo a dos actores talentosos, sino a dos profesionales que supieron crear una sinergia actoral única, un entendimiento profundo que les permitió entregar actuaciones memorables y, sobre todo, conectar con millones de corazones alrededor del mundo de una manera que solo los grandes logran. Esa es la verdadera verdad oculta de Burak y Neslihan, la maestría de su conexión actoral, un pacto de empatía y profesionalismo que los catapultó a la cima. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta revelación sobre la verdad oculta de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül les haya resultado tan fascinante como a mí me resultó investigar y compartirla con ustedes. Hemos visto cómo su éxito en Kara-Sebda va mucho más allá de la química superficial, adentrándonos en la profundidad de su entendimiento actoral, su profesionalismo y la sinergia que crearon. Realmente demostraron ser un dúo dinámico, cuya conexión en la pantalla se forjó en una base sólida de respeto mutuo y dedicación a sus personajes. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Su presencia aquí es lo que hace que todo esto valga la pena. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta perspectiva? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir sobre Burak y Neslihan? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Si creen que a sus amigos o familiares también les gustaría saber esta verdad oculta, no duden en compartir este vídeo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.